Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros hoy 2 de julio. Ya estamos en pleno verano, pero todavía nos quedan muchas cosas por hacer. ¿Qué os voy a decir de esta pandemia, de estos meses que hemos pasado? El gran papel que hemos hecho los farmacéuticos, creo que hemos dejado el listón muy alto, pero tenemos que seguir dejándolo muy alto cuando hablamos de promoción y cuando hablamos de prevención de la salud. Por eso íbamos a hablar, bueno, pues de esas medidas de salud bucal en la prevención de COVID-19, de la gran importancia que tiene cuidar la salud bucal, esa entrada a un montón de patógenos al interior de nuestro organismo, pero también, ojo, esa salida al exterior de patógenos que tenemos alojados en esta cavidad, que lejos de ser pequeña es bastante importante y muy interesante. Así que vamos a seguir hablando de promoción, de prevención sobre todo. Y bueno, si ya sabíamos que en este momento las mascarillas son importantes y ya sabíamos que la higiene es fundamental, que el distanciamiento es fundamental, fundamental es el que cuidemos la salud de esta entrada de virus patógenos y de salida también. Así que vamos a hablar de la importancia de la cavidad bucal en COVID-19. Vamos a hablar de esas medidas de higiene que son fundamentales y que tienen que ser específicas en este periodo, específicas y de verdad que son tan fundamentales como todas las medidas de higiene que hemos ido llevando hasta ahora. Vamos a hablar, por supuesto, aval científico, porque para eso somos farmacéuticos. Los farmacéuticos siempre manejamos moléculas que tienen aval científico y en este caso vamos a hablar del CPC respecto a virus que tienen envuelta lipídica y vamos a hablar de cómo tenemos que abordar toda esta situación desde la farmacia para seguir dando valor a nuestro consejo farmacéutico, que es realmente lo que nos diferencia del resto de canales. Para ello tenemos a un caballero muy interesante, Ernesto de la Puente Ruiz. Él es farmacéutico, licenciado en farmacia, máster en microbiología y parasitología, investigación y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, Medical Training Manager de Dentide y PHB. Quiero también, por favor, aprovechar la ocasión para dar las gracias a Dentide, para dar gracias a PHB, bueno, pues por traernos estos avances y este conocimiento que es en este momento tan importante. Así que ya no nos demoramos porque el tiempo apremia. Tendremos luego posibilidad de plantear preguntas. Os animo a que lo hagáis, porque de esas preguntas también vamos a aprender todos. Así que sin más, Ernesto, te doy paso. Muchísimas gracias y empezamos cuando tú quieras. Muchas gracias, muchas gracias Rosalía por la presentación y muchísimas gracias al Colegio de Farmacéuticos de Madrid por contar con nosotros para abordar este tema. Sí que es verdad que parece que es el monotema que estamos todos continuamente escuchando de COVID-19, pero desde el punto de vista de la cavidad bucal, quizás hay algunas cosas que parecen muy obvias y hay otras que no sabemos, que ya veremos que tienen una importancia muy alta de cara a la transmisión del virus y obviamente también al mantenimiento de la salud bucal. Si os parece, un segundo, aquí. Antes de entrar en materia, en concreto de COVID-19, me gustaría hacer simplemente una pequeña introducción para que seamos conscientes de que en la boca habitan muchos microorganismos. No solamente en la boca, a nivel general, ya lo sabéis, que disponemos de un elevadísimo número de bacterias en función del estudio que consultemos, nos dan una proporción u otra, pero aproximadamente se calcula que tenemos más o menos el mismo número de bacterias que de células humanas. Y esto representa unos 380 billones de bacterias en el cuerpo humano, distribuidas por todo el cuerpo. De todas las partes del cuerpo, la boca representa el segundo lugar donde más se acumulan, con más de 1000 especies diferentes de bacterias. Muchas son patógenas, pero la amplia mayoría son comensales, porque si no estaríamos continuamente en situación de enfermedad. Por cierto, para los que tengan curiosidad, el lugar donde más se acumulan es el colon y posteriormente sería la cavidad bucal. Tiene lógica, ¿no? Porque estamos en contacto con el medio ambiente, con el ambiente. Además, estas bacterias, no solamente las bacterias, sino otros microorganismos, no solamente se quedan en nuestra cavidad bucal, sino que, obviamente, podemos transmitirlas a otras personas. Aquí en la imagen vemos dos de los besos más famosos de la historia, además que ahora están a punto de cumplirse 10 años de este momento. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque se hizo un estudio
en 2014 se publicó, en el que analizaron qué cantidad de bacterias se transmitían entre dos personas que se daban lo que ellos llamaron un beso íntimo. Llamaron un beso íntimo a un beso de duración de 10 segundos. No especificaron nada más. Pero lo interesante es que se vio que se intercambiaban 80 millones de bacterias entre ambas personas. Luego ya cada persona tiende a tener su microbiota bucal, pero obviamente se pueden transmitir patógenos. Estos patógenos podrán sobrecrecer o no en función de las condiciones del huésped. Como ya sabéis, y como os decía al principio, tenemos muchísimos microorganismos, la mayoría de ellos comensales. Además, con una buena higiene bucal podemos favorecer que predominen estos microorganismos comensales, por tanto, ayudar a mantener una buena salud bucal, pero en cambio, cuando no tenemos esta buena higiene bucal, podemos favorecer que sobrecrezcan los microorganismos patógenos. Cuando ya sobrecrecen, en el caso de las bacterias, es cuando aparecen las patologías dependientes de placa bacteriana, del acúmulo de placa bacteriana. No solo es que produzcan patología en la cavidad bucal, sino que además puede tener consecuencias a nivel sistémico. Aquí vemos 3 casos de 3 trastornos o 3 alteraciones, como la hipersensibilidad dental, la serostomía o la litosis, que además del riesgo que supone para la cavidad bucal, tienen consecuencias sobre el resto del cuerpo. Por la hipersensibilidad dental, por ejemplo, produciendo un mayor dolor, eso hace que evitemos ciertos actos, como tomar un helado, tomar un té caliente. No solo eso, sino que además influirá en que si nos duele, realizaremos peor la higiene en la zona que nos duele. La serostomía, ¿qué voy a decir de la serostomía? Muy frecuente en vuestros pacientes de la oficina de farmacia debido al consumo de fármacos. La serostomía suele ir asociada con una hiposalivación. Esto hace que perdamos las propiedades protectoras que tiene la saliva, que no vamos a entrar en este curso en ello, pero sería un tema para hacer un curso solo de ello. Pero no solo eso, sino que afectan de manera muy notable a la calidad de vida de nuestros pacientes. Imaginaos, si nos ponemos en situación, una persona que tenga un poquito de sequedad bucal, pues bebe un poquito de agua y a lo mejor se le pasa. Pero imaginaos personas que tienen una sequedad bucal muy, muy avanzada, muy grande y continua durante el día. Imaginaos esos pacientes, por ejemplo, con tumores de cabeza y cuello que reciben radioterapia. Tienen una sequedad bucal continua que, además de los efectos adversos de su radioterapia, se les suma que por la falta de saliva les cuesta hablar, les cuesta pronunciar, les cuesta masticar, incluso dormir, ¿vale? Por tanto, afecta de manera muy notable a la calidad de vida. Y la litosis, obviamente, por las repercusiones que tiene a nivel social. Otras enfermedades como las caries, aparte de suponer un riesgo de pérdida de dientes, producen dolor que puede afectar nuestra calidad de vida. Y por último, de este apartado, muy breve, me gustaría mencionar la periodontitis, que como ya sabéis es la primera causa de pérdida de dientes en adultos. No solo eso, sino que la periodontitis se ha demostrado que los individuos con periodontitis tienen más riesgo de sufrir determinadas patologías sistémicas. De hecho, se ha relacionado con más de 50 patologías sistémicas. Ampliamente estudiadas en la literatura científica, se ha visto que la periodontitis, que las mujeres embarazadas con periodontitis tienen más riesgo de parto prematuro o niños con bajo peso al nacer, que los individuos con periodontitis tienen hasta un 25% más de riesgo de enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas y que la periodontitis mantiene una relación bidireccional con la diabetes. Es decir, las personas con periodontitis tienen más riesgo de desarrollar diabetes o sus complicaciones y las personas con diabetes tienen mayor riesgo de una mayor progresión de enfermedad periodontal. Hemos hablado de bacterias, también podríamos hablar de hongos, pero sí que, obviamente, por el tema que vamos a tratar hoy, me gustaría también hablar muy brevemente de virus en general en la cavidad bucal. Hay muchísimos virus que podemos encontrar analizando el ARN viral en la cavidad bucal. Hay muchos virus que no producen sintomatología en el ser humano, pero otros tantos que pueden producir patología oral. Cuando hablo de patología oral, hablo de úlceras hasta tumores, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, como el virus del Epstein-Barr. ¿Qué más es importante respecto a virus? Y lo veremos durante el curso. Que la boca representa literalmente, cito del artículo, la boca representa una perfecta vía de entrada a un nuevo huésped. Por tanto, esto nos va a dar la pista, aunque ya lo sabíamos, de qué papel puede jugar la boca en el caso de COVID-19. Con esta pequeña introducción, lo que quería poner de manifiesto es que la boca
no es un sistema aislado. Lo que ocurre en la boca tiene repercusiones sobre el resto del cuerpo y lo que ocurre en el resto del cuerpo puede afectar a la boca. Incluso a veces en la boca se detectan síntomas de enfermedades sistémicas que aún no habían sido diagnosticadas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la importancia que puede tener la cavidad bucal y cómo, previniendo o manteniendo una buena salud bucal, podemos evitar, por ejemplo, que empeore una enfermedad cardiovascular. Es algo muy importante y muy prevenible, muy además de salud pública, de promoción de la salud pública, una de las principales labores de la farmacia. Ahora ya entrando en materia, vamos a hablar de SARS-CoV-2 y de COVID-19. Vamos a mencionar algunos datos de sobra conocidos por todos, simplemente recordarlos porque tienen repercusión especial sobre la cavidad bucal. Como ya sabéis, tiene una altísima tasa de contagio, empezó con una R superior a 2, ahora no sé cuál es exactamente la R, pero ha bajado, la tasa de contagio es menor, pero obviamente podemos tener, de hecho se espera, ojalá que no pase, que haya rebrotes en el último trimestre del año. El periodo de incubación es de 5 a 6 días, aunque varía entre 1 y 2 semanas. Esto es muy importante porque estos primeros 5 o 6 días la persona puede ser portador del virus y no mostrar ningún tipo de síntomas. Como no muestra síntomas, puede ser altamente contagioso. La duración de la enfermedad inicialmente se calculaba que era de 2 semanas en los casos leves o moderados, hasta 6 semanas en los casos más graves e incluso puede ser mucho más larga, no directamente COVID-19, sino las complicaciones macrovasculares y microvasculares que puede producir, por ejemplo, a nivel del sistema cardiovascular. Según la OMS, el virus se transmite hasta 15 días después de haber superado la enfermedad, con lo cual debemos seguir manteniendo todas las precauciones después de superar la enfermedad. Y algo también relevante de cara al mantenimiento de los productos de higiene bucal es que el virus, según estudios in vitro, sigue siendo viable en superficies por un tiempo determinado, hasta 4 horas en cobre, por eso se recomienda pagar con tarjeta y a ser posible contactless, 24 horas en cartón, 48 horas en acero inoxidable y hasta 72 horas en plástico. Esto va a ser muy relevante de cara a tenerlo en cuenta para la higiene de los propios medios de higiene bucal. El virus, como ya sabemos todos, se transmite a través de las gotículas que expulsamos al toser y estornudar, pero también al hablar, cantar, gritar, exhalar. Hay 2 tipos de gotículas, principalmente para transmitir este virus. Están las gotículas de Fluge, o Flug, que son unas gotículas más grandes y que son las gotículas que podemos expulsar, pero que inmediatamente caen y provocan que se contaminen distintas superficies, como puede ser una mesa, como puede ser un objeto que toquemos, y de esta manera sería un medio de transmisión indirecto. Luego están las gotículas de Wells, que son unas partículas mucho más pequeñas, menores de 5 micras, que también las expulsamos al hablar, estornudar o toser, pero que por este reducido tamaño pueden permanecer en el aire, en forma de aerosol, durante unos periodos de tiempo razonablemente largos, ¿vale? Por eso, en determinados ambientes, especialmente en ambientes cerrados, hay que tener aún más cuidado porque el virus, aparte de estar en superficie, puede estar en forma de aerosol en el ambiente. Vamos a analizar también unos pequeños aspectos clave de este virus. Me gustaría enseñaros, lo primero, un vídeo que muestra muy bien la estructura. Luego la vamos a ver de forma esquemática, pero me parece que es un virus, un trabajo que hicieron impresionante, un modelo 3D de este virus, creado por este laboratorio, por Visual Science. Me parece que no se escucha el volumen, así que lo voy a quitar. Aquí vemos la molécula 3D viral. Como vemos, es muy fino, una milésima del grosor de un tamaño de cabello humano. En el interior tenemos el ARN viral, que aquí lo veremos de color rosa teñido. Es un ARN monocatenario, simple, y este ARN está protegido por proteínas de la nucleocápside, pero sobre todo me interesa que está protegido por una envuelta lipídica, que ahora lo vamos a ver en la forma de la estructura. Esta envuelta lipídica va a ser muy, muy importante, como veremos a continuación. Además de esta envuelta lipídica, van a ser muy importantes
estas proteínas, ¿vale? Son las proteínas de espícula o spike protein del inglés. ¿Vale? Estas proteínas van a ser las que inicien el proceso infectivo de las células del huésped. ¿Vale? Esta sería la estructura 3D del virus. Pero vamos a ver esta estructura más simplificada, pero que va a ser más clara para comprenderlo. Como os decía, tenemos estas espículas de glucoproteínas o proteínas S o spike proteins, que son las que se van a unir a los receptores que permiten el ingreso en las células huésped. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Luego tenemos, por tanto, estas proteínas muy importantes porque son las que favorecen el proceso infectivo. Tenemos la envuelta lipídica que protege el núcleo, el ARN viral. Esta envuelta lipídica, desde el punto de vista de prevención, es muy importante porque es una zona por la que atacar al virus. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nos recomiendan lavarnos las manos con agua y jabón, como ya sabéis, es porque el jabón, a través de su cola lipófila, es capaz de degradar esta envuelta lipídica. Luego ya veremos cómo a través de antisépticos también podemos atacar a esta zona. Y dentro encontramos el ARN viral. Como decía, también muy importante para la boca, lo que es viable, el tiempo que es viable el virus en superficies, y que el virus penetra a través de los receptores ECA2, de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. ¿Cómo se produce esta penetración en las células del huésped? Pues estas spike proteins son reconocidas por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, los receptores ECA2, y gracias a esta proteína también transmembrana, la TMPRSS2, permiten el ingreso del virus en la célula huésped y la fusión de esta membrana lipídica dentro de la célula huésped. Se libera el ARN viral y el resto de proteínas y utiliza la maquinaria celular de la célula huésped para producir miles de viriones que posteriormente, cuando ya están ensamblados, van a infectar otras células. Y esta imagen me encanta, se ve súper bien como una célula cultivada en laboratorio, cómo salen de ella miles de viriones, aquí en amarillo, para infectar nuevas células. Una vez que esta célula está agotada, todos estos viriones salen y pasan a infectar otras células. ¿Por qué os hablo del mecanismo infectivo de SARS-CoV-2? Porque este receptor ECA2 se encuentra en alta densidad en muchos tejidos, obviamente en el pulmón, colon, riñones, corazón, pero es que además se encuentra en la cavidad bucal de forma especialmente alta en glándulas salivales y aún más altas, en alta densidad, en la lengua. ¿Vale? En la lengua tenemos más receptores ECA2 que en el resto de la cavidad bucal. Es decir, en la lengua tenemos el receptor al cual el coronavirus se une para infectar a las células de huésped. Tenemos una zona de infección por SARS-CoV-2. Además, estudios publicados en abril, lo que nos demostraron es que durante los primeros la primera semana, los primeros 10 días en los que el paciente puede ser asintomático, el virus se localiza de forma muy activa y se replica de forma activa en vías respiratorias superiores, es decir, nariz, garganta y cavidad bucal. Aquí vemos las muestras de ARN viral, cómo el pico se alcanza en los 5 primeros días, posteriormente va bajando la carga viral en boca y pasaría a infectar a otras zonas como por ejemplo los pulmones. Pero sí que tengamos en cuenta que esta primera semana, estos primeros 10 días, que además el paciente es asintomático, puede ser muy contagioso por tener el virus en vías respiratorias superiores. Otro ejemplo que demuestra por qué el virus está en la cavidad bucal es la saliva. El virus se detecta en saliva a mayor cantidad o al menos similar cantidad de ARN viral que en muestras nasofaríngeas. ¿Qué implica esto? Por un lado, que el virus lo tenemos en la saliva, por tanto en la cavidad bucal, y por otro lado, que la saliva podría ser utilizada como un método diagnóstico menos invasivo que las actuales muestras nasofaríngeas. No sé si os habéis hecho la PCR, por ejemplo, el test PCR, el hisopo a través de la nariz y de la garganta puede ser un poquito molesto, en cambio, con muestra salival
sería mucho menos invasivo, consistiría básicamente en escupir un poco en un vaso y analizar el ARN viral. Pero bueno, son mecanismos que se proponen de diagnóstico. Pero sin embargo lo que representan es eso, que tenemos el virus en la boca. Otro estudio, no relacionado con la boca, sino en general con este virus, lo que muestra es que que la carga viral está directamente asociada a la gravedad de la enfermedad COVID-19. Es decir, las personas que tienen mayor carga viral tendrán una severidad, una gravedad de la enfermedad mayor. Cuanta más carga viral, peor sintomatología. Me queda hablar, estamos hablando de que el virus está presente en boca, de qué manifestaciones orales se pueden producir durante este periodo por COVID-19. Vamos a distinguirlas en 4 apartados. En primer lugar, aquellas producidas específicamente por el virus o por la enfermedad. Hasta el momento no hay un claro consenso de qué lesiones produce este virus en la cavidad bucal. Es esperable que produzca alguna. Se van describiendo algunos casos de lesiones, pequeñas vesículas que se forman en la mucosa bucal, ¿vale? Pero aún falta que haya más estudios que lo demuestren. También tiene cierta lógica porque las clínicas dentales han estado cerradas mucho tiempo y no se han reportado tantas lesiones orales. Al final los pacientes han ido sobre todo a urgencias y especialmente con síntomas respiratorios. Por tanto, por el momento no hay descritos grandes lesiones a nivel de la cavidad bucal. Por el momento, sobre todo son lesiones a nivel de la mucosa, pequeñas vesículas que se forman. Puede haber efectos adversos derivados del tratamiento farmacológico, de los antivirales, de los anticuerpos monoclonales, de interferones, inmunosupresores, etc. Estos efectos adversos pueden ser, por ejemplo, estomatitis, mucositis, serostomía, candidiasis, etc. Puede haber también efectos adversos orales en aquellos pacientes que han ingresado en la UCI por el hecho de estar intubados, por el hecho de no haber podido realizar una adecuada higiene bucal. Podemos tener una mayor incidencia de infecciones y enfermedades bucales en estos pacientes. Y por último, lo que os decía en el primer punto, es importante remarcar que las clínicas dentales han estado cerradas gran parte del confinamiento, solamente atendían urgencias. ¿Qué significa esto? Que las personas que tuvieran cualquier patología bucal no grave, o sea, que no requiriera urgencia, esta patología bucal no se ha tratado en el momento que tocaba o no se ha podido diagnosticar a tiempo y ha progresado. Además, se han acumulado pacientes. Por lo tanto, es de esperar que durante las próximas semanas, próximos meses, haya una mayor incidencia de patologías bucales relacionadas con esta ausencia de tratamiento en la clínica. Por último, deciros además un efecto adverso que estamos empezando a recibir reportes y es derivado del uso continuado de la mascarilla en la boca, bueno, en la boca y la nariz, obviamente. El uso continuado, estamos recibiendo muchos reportes de personas que nos indican que produce un aumento de la serostomía. De hecho, hay estudios también realizados en China que muestran que un 46% de los pacientes con COVID-19 mostraron serostomía. Pero bueno, en este sentido vamos a hablar es una serostomía fisiológica producida por el uso continuado de la mascarilla. Puede afectar tanto la lengua como mucosas, como en labios. También nos han reportado muchas farmacias casos de sequedad, sobre todo labial, pequeñas grietas, por el uso de la mascarilla. Esta sequedad bucal, además, hace que muchas veces la gente perciba un peor aliento, haya mayor cantidad de casos de halitosis. Vamos a resumir, antes de entrar en las medidas de higiene bucal propiamente, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que el virus infecta a través de los receptores EK2 y que tenemos estos receptores en la cavidad bucal, especialmente en la lengua. Por tanto, tenemos una zona de infección. También hemos visto que durante los 10 primeros días el virus se localiza en vías respiratorias superiores, nariz, garganta y boca. El virus es detectable en saliva, otro indicador de que el virus está presente en boca, y que la carga viral está directamente relacionada con la gravedad de la enfermedad. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? La primera, ya la hemos dicho, que la boca representa una zona de alto riesgo de infección de SARS-CoV-2 y, en segundo lugar, una hipótesis cada vez más refrendada por organismos oficiales, por estudios, etc.
Perdón, más refrendada no, más apoyada por estos organismos y estos estudios. Y es que si conseguimos disminuir la carga viral en boca, ayudaremos a reducir el riesgo de transmisión de un portador a una persona sana y además ayudaremos también a reducir el riesgo de formas graves de la enfermedad, por lo que hemos visto de que la carga viral está directamente relacionada con la gravedad. Es decir, cuanto menos virus en boca, habría menor riesgo de transmisión a otras personas, porque se transmite a través de las gotículas que expulsamos, y menor riesgo de gravedad de la enfermedad. Esta es la hipótesis sobre la que trabajamos, es una evidencia indirecta, faltaría ahora ensayos clínicos que lo confirmaran. Vamos a hablar de las medidas de higiene bucal específicas de este periodo. Si estas son las medidas generales, el cepillado, la higiene proximal, la higiene lingual, el uso de colutorios, vamos a entrar específicamente en cada uno. Como ya sabéis, el cepillado se considera la base de la higiene bucal. Para tener un buen cepillado se necesita una buena técnica, pasando por todos los dientes y por todas sus caras. Lo que no cepillamos acumula placa bacteriana. Una duración y frecuencia adecuadas, después de las comidas durante al menos 2 minutos y, muy importante, usar cepillos dentales de calidad. Y aquí es donde tenéis que hacer ver también la calidad y lo que representa para la salud la farmacia. Vemos cepillos que podéis encontrar en la farmacia con filamentos redondeados, uniformes y eficaces, cepillos que podemos encontrar de baja calidad, por ejemplo, en grandes superficies, con filamentos muy irregulares, no redondeados, puntiagudos, que pueden hacer que nos hagamos daño al cepillarnos y que pueden hacer, además, no ser eficaces durante la higiene. ¿Vale? Esto sería simplemente la diferencia de calidad de lo que podemos encontrar en la farmacia con lo que se puede encontrar en otro tipo de superficies. ¿Vale? Esto es a nivel general del cepillado, pero a nivel del periodo COVID-19 debemos tener en cuenta que los filamentos representan un medio ideal para que sobrecrezcan los patógenos, para que sobrecrezcan y se acumulen, ¿vale? Entre los filamentos, por la densidad que hay y por la humedad que pueden llegar a retener, suponen un medio ideal para este crecimiento. ¿Qué va a ser entonces fundamental en este periodo? La higiene del cepillo, especialmente la higiene del cabezal. Lavarlo muy bien con agua y sacudirlo para eliminar el exceso de agua, si es posible secarlo incluso con una toalla limpia o con papel. Uso de capuchones para evitar contaminantes del ambiente, pero ojo, es importante que tengan orificios que favorezcan el secado, porque si usamos capuchones sin orificios, lo que se favorece es que se retenga la humedad y por tanto favorecemos el sobrecrecimiento de estos patógenos. Aquí podría decir, bueno, pues lo utilizo sin capuchón, no pasa nada. Siempre que hablo de la importancia del capuchón en los cepillos, pongo un ejemplo que es fácilmente buscable en Google. Es un estudio que se realizó en una residencia universitaria estadounidense con baños compartidos entre los estudiantes, que lo que hicieron fue coger los cepillos de estos estudiantes y los analizaron. Y lo que vieron es que más del 60% de los cepillos tenían bacterias fecales. Es decir, las bacterias y los microorganismos están en el ambiente y si tenemos nuestros cepillos sin proteger, pueden acabar en los filamentos de nuestro cepillo y posteriormente producirnos infección. Guardarlo en posición vertical para favorecer el secado. Evitar el contacto con otros cepillos, esto es importante especialmente en este periodo, porque puede hacer que los microorganismos pasen de un cepillo a otro y una persona portadora asintomática pasarle la enfermedad a otra persona que conviva, por ejemplo, en el mismo hogar. Cambiar el cepillo tras un proceso infeccioso, esto sería una recomendación a nivel general para mantener siempre. Sobre todo se hace para prevenir reinfecciones. Parece que en COVID-19 o en SARS-CoV-2 no hay reinfecciones. Los casos que se reportaron al principio de reinfecciones se debían a falsos positivos. Pero aún así, por un lado, no sabemos cuánto dura la inmunidad en aquellas personas que han pasado la enfermedad. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Y además, no sabemos si esos microorganismos, si el virión de SARS-CoV-2 está retenido en los filamentos, puede pasar a los filamentos de otro cepillo que esté cerca.
Por último, una recomendación no propia de la higiene del cepillo, pero muy relacionada, y es, antes de tirar de la cadena, cerrar la tapa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que SARS-CoV-2 puede ser encontrado en heces de una persona portadora. Si tiramos de la cadena con la tapa abierta, puede micronebulizarse en el ambiente, como hemos visto en el ejemplo del estudio universitario, y llegar a nuestro cepillo. Por tanto, podríamos también adquirir así la infección. Es un mecanismo mucho menos probable, obviamente, que el contacto directo, pero es un posible mecanismo. En este sentido, hablando de la higiene de los cepillos, os quiero mostrar muy rápido un estudio que hemos realizado en el Dental Research Center, nuestro centro de investigación en microbiología bucal, en el que se cogieron 12 cepillos de usuarios normal de higiene bucal, con higiene 3 veces al día, con el cepillado, y lo que se hizo fue sumergirlos a la mitad 2 horas en un control y la otra mitad 2 horas en clorhexidina 0,05 con CPC al 0,05, es decir, con una combinación de antisépticos. ¿Cuál era el objetivo? Ver si realmente, inicialmente ver la carga microbiana que acumulan los cepillos tras 15 días de uso, normales, y además ver si sumergirlo en una solución con antisépticos, como clorhexidina y CPC, redujo esta carga microbiana. Y lo que se vio aquí en la gráfica de la derecha, en la parte de la derecha, se vio que la carga microbiana total fue similar en ambos grupos, partían de la misma cantidad, y lo que vemos en esta gráfica de PMA es que el grupo tratado con dos antisépticos, con clorhexidina y CPC, redujo hasta 3 órdenes de magnitud la carga microbiana total que quedaba, ¿vale? La carga microbiana viva. Pero, sin embargo, es importante y es significativo que sí, que redujo la carga microbiana mucho, 3 órdenes de magnitud, pero que aún así aún quedan microorganismos en el cepillo. Mucho menos que en el control, pero aún quedan. Por tanto, la conclusión es que incluso habría que hacer esta descontaminación de los cepillos con mayor frecuencia, una vez a la semana, ¿vale? Porque con la higiene bucal habitual acumulamos una gran cantidad de microorganismos en nuestros cepillos. Respecto a las pastas y colutorios, ya hemos visto el cepillo. Respecto a pastas y colutorios, como sabéis, tienen unas propiedades u otras en función de su composición. Pues si llevan flúor, ayudan a prevenir la caries. Si llevan nitrato potásico, ayudan a prevenir la hipersensibilidad dental. Cuando llevan antisépticos, como ya sabéis, sirven para ayudar a controlar los microorganismos de la boca, ¿vale? Con todo lo que vamos a ver ahora, sí que quiero que quede claro que los antisépticos no tratan COVID-19. Ojalá, pero no tratan COVID-19. Lo que nos van a ayudar, los que nos podrían ayudar es a reducir la carga viral. En Dentage y PHB trabajamos fundamentalmente con dos antisépticos, que son clorhexidina y CPC. Vamos a centrarnos en CPC, o cloruro de acetilpiridíneo, que es el antiséptico que parece que podría tener cierta actividad frente a este tipo de virus. ¿Qué es el cloruro de acetilpiridíneo? La mayoría seguro que lo conocéis. Es un compuesto de amonio monocuaternario, monocatiónico. Es un antiséptico de máxima seguridad, por eso lo podemos recomendar para un uso diario. Tiene muy buena eficacia antiplaca, tiene propiedades antibacterianas, antigingivitis. Su sustantividad es de 3 a 5 horas. Esto es muy importante porque significa el tiempo que la acción del CPC dura en boca. Es decir, la sustantividad se mide tras usar un colutorio, por ejemplo, con CPC, o con el antiséptico que sea, y se mide durante cuánto tiempo se va liberando en la boca. En el caso del CPC es hasta 5 horas el tiempo que se va liberando en boca. Y por último, el CPC tiene un amplio espectro de acción, muestra acción frente a diferentes tipos de bacterias, gram positivas, gram negativas, bacilos, cocos, aerobias, anaerobias, etcétera, frente a muchos tipos de bacterias, frente a algunos hongos como Candida albicans y frente a algunos virus. Respecto a esta acción sobre algunos virus, que es el motivo por el que os estoy hablando de CPC, obviamente lo que vamos a ver son estudios relacionados con virus con una estructura similar
pero hasta el momento no hay estudio de ningún antiséptico sobre SARS-CoV-2. Lo que pasa es que por el mecanismo de acción que vamos a ver ahora, se podría inferir que podría ser activo frente a SARS-CoV-2. Vamos a empezar con este primer estudio muy interesante del grupo de Popkin, publicado en 2017. Se trata de un estudio in vitro e in vivo en ratones, un estudio preclínico in vivo. El objetivo fue medir la actividad viricida del CPC y se probó frente a diferentes cepas del virus de la gripe, incluyendo el virus de la gripe A resistente a oseltamivir, el tratamiento de elección para la gripe A. ¿Qué fue lo que observaron? Lo primero fue el mecanismo de acción que propone. Y lo vamos a ver muy gráficamente en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión. Vemos en el grupo A, al grupo A se le administró, recordemos que son viriones de influenza virus. Al grupo A se le administró placebo. Y en los grupos B y C se inoculó CPC a diferentes concentraciones, con un máximo de concentración del 0,005%, es decir, 10 veces inferior a la que podemos encontrar en productos de higiene bucal habituales. ¿Qué es lo que se observa en la imagen? Vemos en el grupo A cómo esta envuelta lipídica, que también tiene virus influenza, al igual que tiene SARS-CoV-2, esta envuelta lipídica está prácticamente intacta. En cambio, en los grupos B y C, vemos como la envuelta lipídica está completamente rota, está reventada. Eso provoca que el ARN viral se libere al medio, pierde su protección y se produce la inactivación del virus. Por tanto, el CPC actuaría sobre la envuelta lipídica de estos virus con envuelta lipídica de una forma similar a como lo haría el jabón para las manos, ¿vale? A través de la degradación de esta envuelta lipídica. Si lo cuantificamos, lo que observamos es que en el grupo A, el grupo del placebo, se produjo una degradación. No podemos hablar de mortalidad porque, como sabéis, los virus no son seres vivos. Lo que no está vivo no puede morir. Hablamos de degradación de la envuelta lipídica o de inactivación de los virus. En el grupo A fue del 4,5%, en el grupo B del 86% de los viriones tratados con CPC. Y recordemos a concentraciones muy bajas. Además, en el estudio preclínico in vivo, se les administró CPC a una concentración ya superior al 0,10%, 4 o 24 horas después de la infección con el virus de la gripe. Y lo que se observó es que el grupo tratado con CPC tuvo una menor pérdida de peso en los ratones. Los ratones, cuando tienen gripe, pierden más peso, como vemos aquí, que cuando son tratados con CPC. Es un síntoma de una menor morbilidad. Y si hablamos de mortalidad, los grupos tratados con CPC tuvieron mayor supervivencia que aquellos que no recibieron tratamiento. Por tanto, ¿qué es lo que concluyen los autores? Que el CPC es eficaz en la inactivación de estos virus con envuelta lipídica, que en el estudio in vivo no se generaron resistencias al CPC y que se produjo en el estudio in vivo una disminución de la morbilidad y mortalidad normalmente producidas por influenza, por el virus de la gripe. Después de este estudio in vitro e in vivo, pasamos a analizar un trabajo muy, muy interesante, porque ya estamos hablando de un ensayo clínico piloto, o sea, ya se realizó en humanos, concretamente en 94 personas, a las cuales se dividieron en dos grupos, un grupo placebo y un grupo test, a los cuales se le administró en forma inhalatoria CPC al 0,10% durante 75 días. En este caso, lo que se pretendía era ver si el CPC ayudaría a prevenir las infecciones víricas respiratorias, como por ejemplo resfriado, como por ejemplo gripe, etc. Por eso el estudio además se realizó durante el periodo invernal, ¿vale? Para una mayor incidencia de estas infecciones. ¿Y qué fue lo que se observó? Pues lo que se observó que aquellos síntomas más relacionados con la cavidad bucal, es decir, donde se administró el CPC, tuvieron una menor frecuencia, en el caso de la tos y el dolor de garganta,
hubo una menor frecuencia y una menor gravedad en el grupo que recibió el CPC. Por tanto, lo que concluyen los autores es que el CPC fue eficaz en la prevención de estas infecciones víricas respiratorias. Hablaron además, concretamente, de virus de la influenza, rinovirus y coronavirus, no el actual, sino otras cepas de coronavirus. ¿Por qué? Porque en el grupo placebo sí que encontraron infecciones por coronavirus, en el grupo test no. Por tanto, el uso de CPC, además, lo que estuvo asociado a una menor gravedad y frecuencia de estas infecciones víricas respiratorias del tracto respiratorio superior. Es decir, corroboraron este efecto preventivo. Hemos visto en el anterior estudio el efecto viricida y en este el efecto preventivo. Por último, os quiero mostrar un cribado masivo que básicamente consiste en se prueba una batería muy grande de compuestos. Aquí testaron 2000 compuestos frente a 4 tipos de coronavirus. Luego redujeron el grupo de los más activos a 36 y analizaron los 36 compuestos frente a 4 tipos de coronavirus. Y como veis, incluimos el MERS. ¿Vale? El MERS fue el virus que produjo la epidemia en Oriente Medio en 2012, si no me falla la memoria. ¿Qué es lo que observamos? Que el CPC obtuvo muy buena actividad, fue el noveno compuesto que mostró mayor actividad y el único que está indicado para productos de higiene bucal. Además, fue especialmente activo frente al MERS. Otro indicio más de la posible actividad del CPC frente a diferentes tipos de coronavirus. Y por último, os quiero mostrar una revisión publicada muy recientemente, el 11 de junio de este año, en el que analizaron el papel, o sea, primero la importancia de la cavidad bucal en SARS-CoV-2 y el potencial de 6 antisépticos, como el CPC, la povidona iodada, pero también el peróxido de hidrógeno, la clorhexidina, aceites esenciales y también el sexto, que sería Citrox. ¿Qué fue lo que analizaron? En primer lugar, o sea, ¿qué conclusiones se pueden extraer de esta revisión que os recomiendo leer y consultar? Que el uso de enjuagues bucales con antisépticos, en general, puede ayudar a reducir la transmisión de SARS-CoV-2, así como su gravedad, y que el CPC, porque analizan antiséptico por antiséptico, muestra actividad viricida in vitro y preventiva en el ensayo clínico frente a virus con envuelta lipídica, similar a lo que podemos obtener en SARS-CoV-2. La evidencia, como vemos, aún es limitada, pero sí que hace pensar que el CPC podría ser activo. Tal es así esta evidencia, aunque sea de forma indirecta, que diferentes organismos internacionales ya recomiendan el uso de CPC en los protocolos de prevención en la clínica dental. ¿Por qué en la clínica dental? Porque en la clínica dental, por la cercanía con la que se trabaja con el paciente y porque trabajan produciendo aerosoles, son un personal de alto riesgo de infección. Estos protocolos empezaron elaborando las distintas asociaciones y sociedades científicas por todo el mundo. En España, por ejemplo, tenemos el Consejo de Dentistas de España, en Latinoamérica, en Holanda, en diferentes asociaciones y organizaciones oficiales, pero es que ya se incluye también en los protocolos que recomiendan el Ministerio de Sanidad, tanto en España como en Italia. Recomiendan en la clínica, antes de que el paciente sea atendido por el personal de la clínica dental, pues recomienda que se enjuague con CPC o peróxido o povidona iodada. Perdón. Con el objetivo de que el paciente, antes de ser atendido, disminuya la carga viral y, por tanto, hay menos riesgo de que le transmita el virus al profesional de la clínica. Es decir, ya avalado incluso por los ministerios de Sanidad de España e Italia. Hemos visto la importancia de pastas y colutorios, del cepillado. Respecto a la higiene interproximal, no hay ninguna recomendación concreta para SARS-CoV-2. Sí que no olvidemos hacerla porque es en el área interproximal donde se acumulan gran cantidad
de patógenos, que son los principales responsables en adultos, porque el cepillado lo hacemos todos, pero son los principales responsables de esta zona, de enfermedad de las encías, de caries interproximales, etc. Por último, y ya terminamos las medidas de higiene bucal, vamos a hablar de la lengua. Hemos visto que la lengua, ya de por sí, de forma habitual, es una de las partes de la boca donde más microorganismos se acumulan, porque en la lengua tenemos muchas rugosidades y se pueden acumular muchos microorganismos. No solo eso, sino que hemos visto que hay una alta densidad de receptores a los cuales se afín el virus en la lengua. Por ello, recomendamos la higiene lingual con un limpiador lingual para eliminar todo el cubrimiento lingual, esa capita blanquecina que contiene microorganismos, contiene células epiteliales, contiene incluso alimentos. Pues se recomienda la higiene lingual para eliminar todas estas células epiteliales, este cubrimiento lingual que pueda estar depositado sobre la superficie de la lengua. ¿Qué es lo que proponemos desde Dentize y PHB? Que al igual que ya tenemos todas las medidas de higiene bucal, todas las medidas preventivas de COVID-19, como son el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, etcétera, la propuesta es que integremos la cavidad bucal como una medida más de prevención de COVID-19, ¿vale? Una medida más de ayuda a prevenir COVID-19. Como a través de pequeños consejos, como hemos visto, pequeñas cosas a tener en cuenta, podríamos ayudar a reducir este riesgo de transmisión del virus. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar en la farmacia? En primer lugar, debemos ser conscientes de que en la farmacia, como bien sabéis, algunas veces pues vienen clientes o pacientes en búsqueda de productos de salud bucal, son pacientes concienciados con la importancia de la salud bucal, pero es que hay una importante masa de gente que acude a la farmacia que va por sus medicamentos, pero jamás va por productos de higiene bucal. Esto no significa que no hagan la higiene bucal, sino significa que probablemente lo cojan en otro tipo de superficies, a lo mejor movidos por precio o por otras razones. Pero lo que quiero hacer ver es que cuando hablamos de higiene bucal realmente estamos hablando de salud bucal y es una categoría que debe, al ser salud, debe pertenecer a la farmacia y que el 100% de la población prácticamente en España realiza higiene bucal, ¿vale? Pero es una categoría que debe pertenecer a la farmacia. En segundo lugar, a veces nos cuesta porque parece que queremos darle demasiadas cosas a vuestros pacientes, que además los conocéis muy bien, conocéis su situación. Aquí no se trata de ahora intentar colocarlo todo, sino de adaptarnos a las necesidades que tienen los pacientes por sus propias condiciones o por la situación actual. Es decir, en el periodo actual, pues oye, si necesitan una pasta o un colutorio, pues será mejor, por lo que hemos visto, que contenga un antiséptico como el CPC, que en este contexto podría ayudar a reducir el riesgo de transmisión. Yo qué sé, más adelante, pues una persona que tenga diabetes, por ejemplo, y encías sangrantes, pues igual tiene que usar una clorexidina y darle la recomendación de acudir al dentista. O una persona fumadora que le preocupen las manchas, pues una pasta blanqueadora. Es adaptarse a cada situación, elegir el producto específico que le va a servir a nuestros pacientes. Además, si traducimos todo esto en recomendaciones de higiene bucal, con lo que hemos visto, lo que sería es el uso de cepillos manuales o eléctricos con filamentos de Tinex, que son eficaces y respetuosos, 2 veces al día, 3 veces al día, durante al menos 2 minutos, y usar dentífricos con CPC, concentraciones entre 0,05 y 0,14%. El uso posteriormente o antes, da igual, es indistinto, de la higiene interproximal, la importancia de la higiene lingual aquí por una vez al día, si pueden ser 2, mejor que mejor, por lo que hemos visto de que la lengua representa una zona de infección de SARS-CoV-2, higiene lingual mañana y noche, y por último, el uso de colutorios con CPC. Aquí quiero parar un momento porque hay gran parte de la población que no usa colutorios. ¿Por qué recomendaríamos el uso de colutorios? En primer lugar, por lo que solemos hacer todos. Nos cepillamos con pasta de dientes y a continuación, ¿qué hacemos?
nos enjuagamos con agua y todos los principios activos que hemos aportado con el dentífrico los vertemos por el desagüe con el agua. En primer lugar, si luego aportamos el colutorio, ayudamos a mantener estos principios activos más tiempo en boca. En segundo lugar, porque cuando nos cepillamos, llegamos sobre todo a la superficie dental, ¿vale? No nos cepillamos mucosa, no nos cepillamos lengua, no nos cepillamos paladar, etc. Cuando nos enjuagamos con el colutorio, ayudamos a llegar a toda esta zona, a toda la zona de las mucosas. Y en tercer lugar, en este caso concreto, recomendamos usar colutorios, al menos mañana y noche, durante 30 segundos con CPC y en forma de gargarismos, haciendo gárgaras. ¿Por qué? Porque hemos visto que durante los primeros 10 días el virus se localiza de forma muy activa en vías respiratorias superiores, boca, nariz y garganta. Si hacemos gárgaras, ayudamos a controlar, ayudaríamos a posiblemente a reducir la carga viral en boca, pero también ayudaríamos a llegar a la zona más externa de la garganta. ¿Y a quién se lo podemos recomendar? ¿A quién podemos darle todos estos consejos? Obviamente, a toda la población. Es posible, disculpad un segundo. Toda la población se puede ver beneficiada por estos consejos. Obviamente, no todos van a ser igual de receptivos. En ese caso, las personas que vienen a por productos de salud bucal van a ser más receptivos porque están concienciados con la salud bucal. Aquellas personas que vienen por mascarillas, que vienen por geles hidroalcohólicos, están más concienciadas sobre la importancia de COVID-19, por eso van a estar más concienciadas a consejos relacionados. Y por último, por un lado, a todo el personal de riesgo, embarazadas, pacientes cardiovasculares, pacientes renales, ancianos, etcétera, pacientes oncológicos y sobre todo también para los profesionales sanitarios, para vuestra propia protección. ¿Por qué? Porque estáis en contacto continuo con personas que no sabemos si son portadores, si no lo son, y que no solamente es SARS-CoV-2, sino que hay muchas más patologías. Por tanto, sería beneficioso el hecho de poder usar productos que nos ayudan a controlar los microorganismos de la cavidad bucal. Con esto terminamos ya con unas conclusiones. No es una errata, es porque una mezcla entre conclusiones y reflexiones que quiero hacer antes del turno de preguntas. En primer lugar, hemos visto que la boca es una zona de infección y de transmisión de COVID-19. No solamente de infección, sino de poder transmitírselo a otros. Que es necesario el uso del limpiador lingual por la alta densidad de los receptores que tenemos ECA2, a los cuales se une este coronavirus. En tercer lugar, el uso de antisépticos como el CPC, ya hemos visto la eficacia que tiene sobre virus similares. Por tanto, la hipótesis sobre la que trabajamos y trabajan muchos estudios científicos e incluso los organismos oficiales es que si disminuimos la carga viral en boca, reducimos la cantidad de virus que podemos transmitir a otra persona y también el riesgo de tener la enfermedad grave. Por tanto, imaginaos, o sea, simplemente resumir, la importancia que tiene esto, como pequeños consejos en salud bucal, tocando algunas cositas en salud bucal, podríamos ayudar a reducir este riesgo de transmisión. Y por último, ya en general, que el consejo farmacéutico en salud bucal mejora la salud bucal y la general. Ya hemos visto la relación que hay entre la boca, lo que pasa en la boca tiene repercusiones sobre el resto del cuerpo y al revés. Puede mejorar la calidad de vida y, en definitiva, puede ayudar a alargar la vida. No me gustaría terminar sin antes daros las gracias a todas las farmacias, a todos los farmacéuticos, por la labor que habéis hecho durante, la labor que hacéis siempre realmente, y especialmente en este periodo. Además, ya sabéis que lo habéis sufrido, no siempre reconocida por las autoridades, pero y aquí alguna vez lo he hablado con Rosalía, sí que creemos que ampliamente reconocida por toda la población. Habéis estado ahí cuando la pandemia estaba en pleno pico en España, siempre habéis estado ahí ayudando a vuestros pacientes, ayudando a mejorar la salud bucal, jugándoos incluso la vida. Por tanto, muchas gracias
a todas las farmacias por habernos protegido y porque nos vaya a seguir protegiendo. Muchas gracias por estar siempre ahí en nombre de Dentide y PHB. Y ahora sí, pasamos a cualquier pregunta que pueda haber salido. Muchas gracias. Cristina, no sé si hay alguna pregunta. Sí, estoy aquí. Pues justo hemos recibido una preguntita, así que te la voy a hacer ahora mismo. Mira, nos pregunta uno de nuestros participantes que hay una recomendación por parte del Colegio Oficial de Dentistas para el uso de povidona yodada y peróxido de hidrógeno con el mismo fin, que es reducir la carga viral de SARS-CoV-2. Que si tenéis algún estudio comparativo de CPC frente a estos otros agentes. No hay ningún estudio comparativo. De hecho, como os decía al principio, de hecho no hay estudios todavía de antisépticos específicamente en SARS-CoV-2. Es posible que con el paso de los meses empiecen a aparecer este tipo de estudios. Nosotros confiamos más en CPC porque tiene una mayor sustantividad. Por tanto, la eficacia va a durar más en boca. Sí que es verdad que un entorno, a lo mejor como el que podemos tener en la clínica dental, para un único uso y un momento concreto, podría llegar a servir, porque también muestra, sobre todo la povidona, los peróxidos no han tenido no tienen prácticamente evidencia en este aspecto. La povidona parece que tiene también eficacia in vitro, al menos es lo que insinúan los estudios. En un entorno de un uso concreto, durante una duración, podrían valer ambos, pero sí que es importante remarcar que la povidona, mejor dicho, que el CPC sí que tiene actividad antibacteriana, antiplaca, antigingivitis, porque no nos olvidemos, no solamente es SARS-CoV-2, sino que tenemos que proteger toda la boca, y el CPC sí que muestra esta actividad. Y otra diferencia es que el CPC ya lo tenemos disponible en productos de higiene bucal listo para ser usado. Por tanto, por eso, desde Dentide y PHB apostamos por CPC. Claro. Vale, pues Ernesto, siguiente pregunta. Nos están llegando bastantes, así que te vamos a robar 10 minutillos más de tu tiempo, ¿vale? Perfecto. Mira, nos están preguntando sobre los colutorios con CPC y clorhexidina, si pueden ser usados por embarazadas o hay algún tipo de contraindicación, de precaución de uso, limitación. Pueden usarse perfectamente, no hay ningún tipo de contraindicación. De hecho, el CPC tiene estudios propios o sea, no de nuestros productos, sino hay estudios del CPC en embarazadas, concretamente por lo que os comentaba, de si ayudaría a prevenir el riesgo de partos prematuros. Por tanto, sí, pueden utilizarse perfectamente en embarazadas. ¿Cuándo recomendaríamos en embarazadas con clorhexidina, por ejemplo? Al ser un grupo de riesgo, en caso de que haya ya sangrado de encías, recomendaríamos que usaran clorhexidina más CPC y la visita al dentista. Si tuvieran las encías bien, bastaría solo con CPC para ayudar a prevenir la aparición de gingivitis. Perfecto. Pues mira, nos preguntan también si se puede utilizar en niños tanto los colutorios como las pastas con CPC a partir de 12 años, qué concentraciones, es decir, en niños, qué productos tenemos que elegir que sean adecuados para estas edades. Perfecto. La principal limitación la van a poner, por un lado, en las pastas de dientes infantiles, la concentración de flúor. ¿Vale? Porque sí que el CPC no ha mostrado contraindicaciones respecto a la edad. Pero por un lado, la concentración de flúor. Por eso, estas pastas que suelen tener CPC llevan un flúor que no está indicado hasta los 6 años o más. ¿Vale? Por otro lado, respecto a los enjuagues, no los recomendamos antes de los 6 años porque es cuando se calcula que el niño controla el reflejo de tragar, ¿vale? Para evitar que lo ingiera sin querer. En el segmento de edad que me has dicho, sobre los 12 años, no hay ningún tipo de problema y podrían utilizar cualquier producto de los habitualmente comercializados con CPC. Perfecto.
respecto, comparativamente, clorhexidina y CPC, ¿hay alguna ventaja o sea, de eficacia una respecto del otro? A nivel general, la clorhexidina es el antiséptico que se considera de referencia, el gold estándar. O sea, a nivel bucal, la clorhexidina tiene una mayor eficacia antibacteriana, por ejemplo, que el CPC. ¿Vale? De hecho, la clorhexidina es muy, muy bactericida. Sin embargo, a nivel de la situación actual de la pandemia por COVID-19, o concretamente del virus SARS-CoV-2, por el momento no hay estudios que sugieran la eficacia de la clorhexidina sobre este tipo de virus. ¿Vale? Sí que ha mostrado eficacia frente a algunos virus, pero por el momento no. Digo por el momento porque empiezan a aparecer algún estudio muy pequeñito, que todavía no tiene la relevancia suficiente, que muestra un poco de actividad, sobre todo de reducir la carga viral en saliva. Pero como todavía no hay suficiente evidencia, no lo mencionamos. ¿Cuándo recomendaríamos clorhexidina y CPC a modo prevención en esta situación? Especialmente, pues a lo mejor justo antes en la clínica, cuando el paciente va a ir a la clínica, o en pacientes que puedan estar en entornos hospitalarios, ya sea ingresados o por lo que sea, tengan que estar más tiempo, por el riesgo no solamente de COVID-19, sino de otras enfermedades nosocomiales. Perfecto, pues tenemos un par de preguntillas sobre precauciones en personas que puedan estar tomando medicamentos para tiroides o personas que tomen Sintrom. Si hay también alguna limitación de uso, alguna precaución. No hay ningún tipo de interacción. De hecho, gracias al uso de estos antisépticos, una persona con problemas de encías, que tienen más sangrado habitualmente, el uso de estos antisépticos ayudaría a controlar los microorganismos que producen la inflamación de las encías, lo cual ayudaría a que hubiera un menor sangrado. Por tanto, no habría ningún tipo de contraindicación en este grupo de pacientes. Mira, nos pregunta también, que esto es cada vez más habitual, encontrarnos personas que llevan algún tipo de ortodoncia y nos preguntan si la gente que lleve ortodoncia o prótesis incluso, no necesariamente solo ortodoncias, si tienen que tener alguna medida adicional de higiene respecto a ya las habituales frente a COVID. Realmente no tengo, ni siquiera me lo había planteado, si hay algún tipo de efecto que pueda producir la ortodoncia frente a COVID. Realmente no lo creo, porque el virus sobre todo se une sobre estos receptores que hemos visto, los EK2, sobre la mucosa. Sí que es verdad que la ortodoncia puede potenciar que se retenga más placa bacteriana, eso que afecte a la salud bucal y eso que tenga repercusiones sobre sobre una menor defensa frente a COVID-19, pero muy cogido con pinzas, no hay evidencia de esto. Pero sí que personas con ortodoncia, como tienen más riesgo de caries y de gingivitis, también estaría completamente indicado el uso de productos con CPC. Perfecto. Nos preguntan también si hay algún inconveniente o alguna limitación general sobre el uso de CPC. ¿Algún efecto adverso derivado que tengamos que tener precaución? Como decíamos al principio, el CPC se considera un antiséptico de uso diario. Podría usarse siempre sin ningún tipo de problema. Los principales efectos adversos pueden ser hipersensibilidad, si alguna persona tiene algún tipo de reacción alérgica a alguno de los ingredientes, y en algunos casos, pero con mucha menor incidencia que otros ingredientes como la clorhexidina, pueden producirse tinciones. ¿Vale? Sobre todo estas tinciones se producen cuando una persona pues fuma, bebe mucho café, mucho vino tinto, remolacha, alimentos que contengan cromóforos. Si se consumen y no hay una buena higiene, puede favorecer la aparición de tinciones. El CPC puede ayudar a fijar estas tinciones. Pero ojo, eso sí, no son tinciones permanentes, son reversibles con una profilaxis en la clínica, con una limpieza dental habitual en clínica. Perfecto.
Y en un grupo exclusivamente, si hablásemos de la tercera edad, ¿tendrían las mismas recomendaciones y precauciones que el resto de edades o hay alguna peculiaridad? Serían, a nivel de higiene, las mismas, solo que hay que tener en cuenta que la tercera edad es un grupo que, por un lado, por el paso de los años, las glándulas salivales se van atrofiando un poco. Más que atrofiarse, son más disfuncionales. Y por otro lado, porque suelen necesitar tratamiento con varios medicamentos, pueden tener mucha mayor sequedad bucal. Por tanto, podría ser recomendable combinar pasta y colutorio con CPC, con, por ejemplo, un spray, comprimidos o chicles que ayuden, específicos para la serostomía, que ayuden a hidratar la cavidad bucal, como la gama Seros. Este tipo de productos que nos ayuden a que tenga la boca más hidratada y a que produzcan más saliva. Perfecto. Mira, nos hacen una pregunta también sobre el tiempo que tendríamos que dejar pasar entre el uso de algún colutorio y algún medicamento, como por ejemplo micostatin. Es decir, ¿hay algún periodo de tiempo que debamos respetar entre unos y otros? Nosotros siempre decimos que al menos, o sea, no por la interacción de CPC con micostatin, pero sí por garantizar que el CPC esté actuando más tiempo. Siempre decimos que tras enjuagarte con un colutorio con antiséptico, dejar pasar media hora, al menos, para garantizar esta acción durante al menos media hora, antes de beber o usar, por ejemplo, el caso de micostatin. Perfecto. Y bueno, hay una última pregunta sobre si puede tener algún beneficio usar ya no colutorios habituales, comerciales, sino soluciones de bicarbonato o sal marina. No sé si tienes alguna constancia. Bueno, sobre todo que la eficacia es mucho más limitada. Al final, estudios te avalan eficacia antiplaca, antibacteriana de antisépticos como el CPC, la clorhexidina, etcétera. La otra eficacia que tenemos es mucho más limitada y tampoco se ha demostrado además frente en el contexto de la situación actual por COVID-19. En la que estamos, claro, que además es el objetivo de nuestro webinar. Pues Ernesto, me parece que tenemos prácticamente todo resuelto. Nos ha llegado Perfecto. algún comentario, ya no te digo pregunta, dándonos las gracias, excelente webinar, o sea que, bueno, aparte, yo te he ido filtrando solamente las preguntas, pero bueno, que sepas que también la audiencia ha dejado constancia de su satisfacción. Así que nada, damos por concluido el turno de preguntas y os dejo con Rosalía. Muchísimas gracias a los dos. Hasta ahora. Muchas gracias. Sí que os dejo mi correo aquí por si surge cualquier duda que pueda salir al revisar la información. Podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema. Uy, espera. Bueno, Ernesto, quiero felicitarte por tu exposición. Como farmacéutica he aprendido muchísimo y como farmacéutica, desde luego, lo voy a poner en práctica ya. Yo siempre digo que la formación y la información que no se pone en práctica antes de las 72 horas es una información y formación perdida. Así que yo, desde luego, voy a ponerlo en práctica inmediatamente. Muchísimas gracias a ti por, de verdad, esta excelente exposición con la que hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias a Dentide, a PHB. Creo que en el día a día de la farmacia nos aportáis mucho. Muchas gracias por vuestra marca, muchas gracias por vuestra investigación, muchas gracias por estar en las farmacias, muchas gracias por aportar los productos que nos aportáis, por colaborar en el Consejo Farmacéutico y desde luego este es un paso más tremendamente importante porque es verdad que la mascarilla ya la hemos interiorizado. Este jabonado de manos lo hemos interiorizado, pero ahora efectivamente hay que hacer un jabonado de nuestra cavidad bucal, donde efectivamente podemos ayudar muchísimo, no solamente a la prevención, sino a disminuir esa carga viral, a frenar en la medida de lo posible esta propagación de este virus que desde luego ha puesto en jaque la salud global
las economías, los gobiernos, lo ha puesto en jaque absolutamente todo. Y bueno, también podemos contribuir, efectivamente, si disminuimos la carga viral, a que la enfermedad sea, bueno, pues lo menos grave posible. Por supuesto, muchas gracias a todos los farmacéuticos que habéis estado conectados, porque una vez más demostráis el compromiso que tenéis con el paciente, que es el centro absoluto de nuestro corazón y de nuestra farmacia. Así que muchas gracias a todos. Para los que ya no os vea, que yo sigo, os deseo unas felices vacaciones y no olvidéis llevaros vuestro colutorio de CPC en vuestro botiquín de viaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un último mensaje simplemente, que ojalá que no pase, no sabemos qué va a pasar en septiembre, si va a haber rebrote o no, pero como veis, ojalá que todas estas medidas preventivas que hemos adquirido, como decía Rosalía, del lavado de manos, de la mascarilla, no nos van a ayudar solo frente a este virus, sino van a ayudar frente a virus como la gripe y otras infecciones. Exacto. Igual pasa con la higiene bucal. Por tanto, intentemos mantener estos buenos hábitos que sin duda nos van a ayudar. Y ya con esto simplemente agradecerte, Rosalía, agradecer a Cristina toda vuestra ayuda con este webinar, agradecer al Colegio de Farmacéuticos de Madrid por haber contado con nosotros y, como decía al terminar la presentación, agradeceros a todos y cada uno de los farmacéuticos la extraordinaria labor que habéis hecho y que seguiréis haciendo, y me sumo a desearos unas muy felices y merecidas vacaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid para retomar este y otros muchísimos temas que tienen que ver con la salud de la boca y con la salud, como tú bien dices, de todo nuestro organismo. Así que, si Dios quiere, nos veremos en el Colegio de Madrid a la vuelta. Muchas gracias.